Bueno, buenas tardes. Vamos a ver este ejemplo del tema 3.2. Es el ejemplo que viene en el libro de Chapman, en el capítulo número 4. Y es el ejemplo 4.6. Se muestra un diagrama que se le conoce como diagrama de casa. Entonces en esta figura muestra dos generadores que alimentan una carga. El generador 1, que es el que tenemos del lado izquierdo, tiene una frecuencia en el vacío de 61.5 Hz. Y la pendiente, que es esta pendiente, es de 1 megawatt sobre Hz. El generador número 2, que es el que se encuentra a la derecha, tiene una frecuencia en vacío de 61.0 Hz con una pendiente similar, pero ahí se ve la pendiente en el otro sentido de 1 megawatt sobre Hz. Ambos generadores alimentan una carga real de 2.5 megawatts en total, con un factor de potencia de 0.8, ¿verdad? Aquí en el caso de este ejemplo, pues el factor de potencia no es de mucho interés. En la figura se observa en el diagrama de casa la relación entre frecuencia y potencia, o potencia-frecuencia, que resulta en el diagrama de casa, ¿verdad? Porque asemeja como si fuera una casa estas dos pendientes. El problema lo que pide son básicamente tres incisos. El primero es determinar a qué frecuencia opera el sistema y a cuánta potencia suministra cada uno de los generadores esa potencia. El inciso B es suponer que se añade una carga adicional a la que ya se tiene de 2.5 para demandar 1 megawatt adicional, es decir, que sean 3.5 megawatts en total. Y se pide determinar cuál será la nueva frecuencia del sistema y cuánta potencia suministrarán ahora G1 y G2, que son los generadores. El inciso C es que si el sistema mantiene la configuración descrita en el inciso anterior, ahora es determinar la frecuencia del sistema y las potencias de los generadores si se incrementa en 0.5 Hz los puntos de ajuste del mecanismo, pero solamente del generador número 2. Entonces, para iniciar, pues ahí pueden ver ustedes que hay un ajuste en el problema, ¿verdad? Aquí dice 60 Hz para la frecuencia en vacío del generador 2. En realidad en el programa nos dice que son 61 Hz. Entonces nada más hay que tomar en cuenta que son 61 Hz. Esta frecuencia, que es la SC, que significa sin carga o en vacío, es la frecuencia en vacío del generador número 2. Aquí también hay un error, ¿verdad? Este es el generador número 2. Entonces la solución del problema es como se muestra pues aquí ya en el libro, y tomar en cuenta que se utiliza básicamente la ecuación 428 del libro, el cual nos dice que la potencia del generador es igual a la pendiente de ese generador, que multiplica la diferencia de las dos frecuencias, ¿verdad? La frecuencia que tiene el generador en vacío, es decir, cuando la potencia es igual a 0, y la frecuencia del sistema a la cual se va a llevar la frecuencia de operación final. Entonces esa ecuación es la que se emplea para calcular básicamente las dos potencias, la potencia del generador 1 y la potencia 2, ¿verdad? Cada quien con su pendiente, con sus frecuencias en vacío, y esta Fcis corresponde a la frecuencia a la cual llega a operar el sistema, ¿verdad? Que pues en este caso va a ser la misma frecuencia para ambos generadores. Entonces, al final de cuentas, la potencia que demanda la carga pues es la suma de las potencias que van a entregar los dos generadores. Cada quien va a aportar una potencia para finalmente sumar a una potencia total, que es la potencia en la carga, ¿verdad? Entonces, en el primer inciso es
determinar con estas ecuaciones la potencia total, que en el primer inciso son 2.5 megawatts. Entonces básicamente es resolver de esa ecuación, resolver como viene ahí en el problema, y nos lleva a determinar la expresión de esas dos potencias, ¿sí? Potencia 1 y potencia 2. Se sustituyen los valores de las pendientes para cada generador, sus frecuencias, la del generador 1 a 61.5 y del generador 2 a 61. Y lo que vamos a terminar es despejar la frecuencia del sistema, de tal manera que se resuelve y se llega a una frecuencia del sistema igual a 60 Hz. Entonces aquí hay que elaborar solamente y resolver, ¿verdad? Ustedes hagan sus propios cálculos y demuestren y comprueben que son 60 Hz la frecuencia del inciso A. En el inciso número 2, que se pide, que se supone que se añade una potencia adicional, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó, ¿verdad? Aquí el inciso A también pide las potencias resultantes de cada uno de los generadores. Entonces simplemente resolver para cada potencia del generador 1 y del 2 y determinar que el generador 1 aporta 1.5 megawatts mientras que el 2 aporta 1 megawatt, ¿verdad? Entonces esto nos da la suma de los dos generadores, ¿verdad? Que es la potencia total, 2.5 megawatts que nos da el problema. Pues ahora sí pasamos al inciso B, donde se pide que al incrementar la carga en 1 megawatt, entonces ahora a los 2.5 le vamos a agregar 1 megawatt adicional a la carga, dando un total de 3.5 megawatts. Entonces se utiliza la misma expresión de la potencia total. Entonces la potencia en la carga ahora van a ser los 3.5 megawatts. Se resuelve con las mismas expresiones. Entonces para estos 3.5 se resuelve que la frecuencia del sistema van a ser 59.5. Como hubo un incremento de potencia, es lógico pensar que la velocidad de las máquinas se va a caer, ¿verdad? Tratando de suministrar más potencia, pues la frecuencia va a llevar a que la potencia baje de los 60 Hz que teníamos en el inciso anterior, ahora a 59.5 Hz. Y la potencia resultante en cada generador, pues se calcula individualmente con la misma expresión, dándonos ahora a la frecuencia 59.5 Hz nueva del sistema. Recuerden que en esta es la frecuencia del sistema, a como queda aquí, resultando que ahora el generador tiene que entregar 2 megawatts, el número 1, y el generador 2, 1.5 megawatts, dando un total de los 3.5 megawatts. Aquí cada generador, si observan en el inciso anterior, ahora incrementa su potencia. Si lo vemos arriba, cada uno incrementa en 500 kilowatts o 0.5 megawatts. Entonces el generador 1 ahora incrementa de 1.5 a 2 megawatts. El generador 2 de 1 megawatt a 1.5. De tal manera que ahora se está aumentando la potencia de cada generador, lo que tiende a hacer que la frecuencia del sistema se reduce a 59.5 Hz. ¿Por qué se reduce? Pues recuerden que la frecuencia depende de la velocidad de la máquina o de los generadores. Cada generador tiene un motor primario y estos motores, al demandársele más potencia al generador, pues tienen que seguir alimentando más potencia, pero a costa de reducir su velocidad, y esa velocidad repercute en un decremento en la frecuencia. El tercer inciso es que, manteniendo la configuración que se describió en el inciso anterior, el inciso B, se pide que se determine la frecuencia del sistema y las potencias individuales de los generadores si se incrementa solamente el generador número 2 en 0.5 Hz. Entonces el generador 2 va a tratar de incrementar su frecuencia en un paso de 0.5 Hz,
para tratar de llevar la frecuencia a los 60 Hz, ¿no? Entonces, pues se resuelve exactamente igual, ¿verdad? Se trata de usar la misma ecuación, ¿verdad?, para la potencia en la carga total, los mismos 3.5 megawatts, pero ahora la frecuencia en vacío del generador número 2, que estaba en 61, ahora se incrementa en 0.5 Hz, que son lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es el incremento que aquí vemos, de 61 a 61.5. Resolvemos exactamente igual, determinamos la nueva frecuencia del sistema con este incremento en frecuencia del generador 2, dándonos ahora una nueva frecuencia. Entonces ahora, en lugar de tener los 59.5 que teníamos aquí en el inciso B, pues se va a incrementar aquí a 59.75, ¿verdad? Entonces se incrementa ahí 0.25 Hz de la frecuencia total del sistema, con solamente haber incrementado la frecuencia de un generador. Entonces, las potencias resultantes, pues al tener la misma frecuencia en vacío para ambos generadores, pues tenemos las mismas frecuencias en vacío de los dos, se llevan a 61.5 Hz. Entonces resolvemos que cualquiera de las potencias que aquí calculemos nos lleva a una potencia individual de cada generador de 1.75 megawatts. Entonces cada uno de ellos ahora aporta exactamente la misma potencia. Y ahora la potencia del sistema se elevó de 59.5 a 59.75, ¿verdad? Una frecuencia ya más próxima a la frecuencia esperada nominal de 60 Hz, ¿verdad? Entonces ahí pudiéramos ir incrementando esa frecuencia de alguno de los generadores para llevar un poquito más arriba la frecuencia del sistema y cumplir con los 60 Hz. Entonces no, es importante notar, ¿verdad?, que la frecuencia del sistema ahí se incrementó. La potencia suministrada por el G2 aumentó y la potencia suministrada por G1 ahora cayó. Como G1 anteriormente tenía una demanda de 2 megawatts, ahora aquí se decrementa a 1.75 para poder llegar a aumentar la frecuencia total del sistema, ¿verdad? En el siguiente video voy a mostrar el diagrama general de casa en este último inciso para hacer algunos comentarios y que quede esto más claro.